Perdón, pastor. Sí, También Jesús fue exclusivamente al pueblo judío, ¿no? En sí, cambio, ese es el otro lado, Pablo o sea, su orden o su ministerio fue dirigido a los gentiles, ¿no? a los gentiles, sí. Y los gentiles estaban influenciados mucho por la cultura griega, ¿no? Ajá, sí, sí, Entonces, en eso sí. por eso se puede Se entender de nota que más fuerte, Jesús, claro, sí, Jesús hablaba el lenguaje de los judíos, ¿no? Porque su misión claro, era los judíos, ¿no? claro. Jesús Se era puede entender. judío, judío, claro que sí, ¿no? Y él fue criado en la cultura judía, de hecho que sí. Entonces se expresaba de ese modo y su manera de pensar eso era eso. Y eso es el legado que tenemos también, ¿no? Los evangelios tienen esa característica, ¿no? Entonces nos muestran muchas cosas que era de pensamiento judío, ¿no? Y es tan fuerte eso que muchos hoy día, por eso los judaizantes, piensan que debemos volver a esa concepción, ¿no? De la iglesia primitiva, ¿no? Que tiene que ver con un pensamiento judío, que ese debe el verdadero cristianismo, dicen algunos, ¿no? No creo que sea así. Por más que parezca hermoso y bonito, no, hay mucha distancia, pues, hay mucha distancia. Tendríamos que irnos a Israel y vivir ahí, pues bueno, 30 40 años para captar el pensamiento y vivir como un judío, ¿no? Y aún así, no creo que podíamos entenderlo en toda la dimensión, ¿no? Bueno, Pastor, sí, solamente podríamos decir, regresando a lo que hace un momento le expliqué, ¿no? Sobre Jesús, lo que explicaba el hermano, eh, sobre no solamente el método el que él emplea, el tema de las parábolas, sino que diríamos que Jesús enfatiza más sus enseñanzas hacia la ética. Hay una diferencia con Pablo, ¿no? En todo caso, Pablo de alguna manera interpreta la ley y de alguna manera intenta explicar a la gente, ¿no? El mesianismo de Jesús y la importancia de Jesús, ¿no? De alguna manera ya el cristianismo. Pero Jesús, o sea, Jesús mismo explicando, si están en una época en la que están los demás rabinos y están interpretando la ley, él es un rabino, pero él se enfatiza, o sea, él le enfatiza más la ley hacia la ética, hacia la conducta. ya, Mm, O sea, casi todas sus explicaciones y todas sus parábolas, como el buen samaritano, ¿no? Como la ofrenda de la viuda, por ejemplo, o sea, sus enseñanzas eh, era la forma de cómo se debería interpretar la ley de esa manera. ya. Este, cuando habla de ética, ya estás hablando de pensamiento filosófico. Eh, si bien Jesús planteaba una vida concreta, ¿sí? La enseñanza era para la vida, ¿ya? En todo caso, sería más o menos el pensamiento que hay en Proverbios, ¿no? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Es la instrucción. O sea, él seguía el pensamiento de la Torá en realidad, que la Torá te expresaba eso, o sea, te desarrollaba para la vida, ¿no? Ese es el sentido que Jesús, y por eso digo, él dijo, yo no vine a quebrantar la ley, sino a hacerla cumplir, ¿no? Y el cumplimiento de la Torá no era solamente creer o en el aspecto ritual o en el aspecto del templo, sino, o la ceremonia, sino tiene que ver con la vida, ¿ya? Vivir la Torá, vivir bajo la Torá, bajo los principios de la Torá, ¿ya? En cambio, Pablo también tenía ese pensamiento, pero está unido al asunto de la ética griega, ¿no? Y sí habla de conducta ahí. Ahí sí habla de conducta gráficamente, ¿no? Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado, pues, ¿no? Y te dice, por otro lado, el modelo de vida, ¿no? En Cristo. Ya te está hablando entonces de una concepción más griega, ¿no? Bueno, por otro lado está también el método alegórico de la filosofía griega. Y ahí va otro tema también, ¿no? Nuestra interpretación del texto bíblico, y oigan bien eso, tiene secuencias de pensamiento filosófico griego. O sea, utilizamos métodos griegos para interpretar. Uno de ellos es la alegoría, aunque también en el mundo judío había alegoría, ¿no? En su modo, pero hay alegoría. ¿Ya?
solo que las alegorías del occidente te llevan a cuestiones abstractas, ¿no? En cambio, las alegorías en el mundo judío, en el mundo oriental, era más a cuestiones prácticas, ¿no? Reales. Entonces, uno era la alegoría, el otro era el sistema literalista. Esos dos sistemas persisten hoy día para interpretar la Biblia. Y básicamente el que más ha ganado fuerza en el mundo evangélico es el literalismo. En el mundo carismático y pentecostal está la alegoría, ¿no? El alegorismo. Entonces son los dos sistemas. También está el de la crítica, que eso ya es posterior, ¿no? El método histórico crítico y los métodos gramático, histórico-gramatical, que también son métodos occidentales, son métodos que vienen entonces de la filosofía y del occidente también, ¿no? ¿No? Bien, eso por lo menos para tomar en cuenta Interesante, que hay. interesante, profesor. Sí, sí, por eso cuando uno dice, no, yo soy bíblico, bíblico, ¿qué método utilizas? ¿Ya? Porque depende de esos métodos también, ¿no? Si utilizas la alegoría o literal, o cuándo utilizas alegoría, cuándo utilizas el principio literal, ¿no? O el literalismo. Porque hay textos en la Biblia que debemos analizarlos literalmente y trabajarlos literalmente, pero hay textos que debemos entenderlos también, que hay alegorías, por ejemplo, símbolos, ¿no? Por ejemplo, el Apocalipsis tan mal interpretado y mal enseñado, porque así es, aunque se hable de erudición y se hable de expertos en Apocalipsis, lo que te enseñan es falso. Te enseñan posturas escatológicas o posturas o posiciones que ellos tienen y creen que eso son verdades que no se puede, inamovibles y que si tú no piensas así, entonces te vas a perder. Han hecho hasta una película con eso, profesor. Hay mucho del lado dispensacional, se ha hecho un montón de cosas y se muestran como verdades cuando el Apocalipsis no está más lejos de eso. Apocalipsis tiene muchas alegorías y alegorías que corresponden al primer siglo. No se podía entender el Apocalipsis si no tiene una aplicación para su tiempo. ¿Para qué está hablándole Juan a las iglesias, a esas 7 iglesias de Asia Menor, si eso va a ocurrir en el siglo XX o siglo XXI? ¿Mm? Está hablando para su tiempo. Entonces, ya de principio el Apocalipsis tiene un contexto en el que se está trabajando, ¿eh? En la época en que había persecución a estas iglesias y que el imperio estaba ahí ejerciendo fuerza y que el imperio era la bestia, ¿no? Que el imperio era ese sistema, ¿no? Diabólico, ¿no? Que presionaba, ¿ya? Y que finalmente va a triunfar el Señor, ¿no? Y va a desaparecer. Desapareció el imperio romano, de paso, ¿ya? Pero que esas figuras, claro, esto se va dando para otros momentos también, ¿no? Y cuantos imperios aparezcan y que tengan esa característica, pues son los que están ahí en el Apocalipsis, ¿no? ¿No? Entonces, no es para una cuestión profética al futuro, que la bestia, que no sé cuánto, el dragón, que el 666 y toda esa onda que hay por allá, ¿no? Que ya se ha dicho tanto del 666 que ya me ha perdido de cuántos significados le han dado y ninguno de ellos aciertan, ¿no? Antiguamente se decía, por ejemplo, que 666 era unos números o cuentas que te ponían a ti, ¿no? ¿No? Y después pasaron a ser los documentos de identidad, ¿no? Antes había la libreta militar, por ejemplo, ¿no? O el carnet tributario, o lo que era para nosotros, ¿no? La libreta electoral, que ahora es el DNI. Entonces, esos números, ahí está la bestia, ¿no? Y otros decían, no, apareció por ahí la tarjeta Visa, ahí está el número de la bestia. Después apareció los códigos de barra, ahí está también la bestia, el sello. Y otros dicen, no,
el código digital, ¿no? El 0 y 1, ahí está, esos juegos son el 666, ahí está grabado también. Entonces, tantas veces se ha hablado de eso y hasta lo último ha sido el chip de las vacunas, ¿no? Y la vacuna no tiene ningún chip falso de falsedades, ¿no? Entonces, pero siempre ahí se ha dado la idea de que el chip está ahí, ¿no? Ahora se está hablando de chip que creo que es el sistema que eh, Bill Gates creo que está poniendo, dice como eran los sistemas de monedas encriptadas, ¿cómo se llama esto? Las criptomonedas, ¿no? ¿No? Entonces, y que con eso ya te van a sellar y ya tienes tu nombre, tus códigos y todo, y con eso vas a comprar y la única forma de comprar y vender, ya no va a haber otra forma. ¿No? En fin, son aplicaciones ya literalistas de una situación que es para un tiempo particular, ¿no? ¿No? Pastor, Sí, quería pedirle, nosotros que estamos inmersos en llevar pues cada domingo o cada servicio el mensaje para la Grey, yo tengo una pregunta con respecto, hace poco tocó respecto de la alegoría y lo literal. Cuidarse en ese aspecto, pastor, yo quisiera que en esto nos haga un preámbulo y no caer en lo dogmático o lo legalista, porque a veces puede estar entendiendo literal cuando no es literal, sino está hablando de una forma alegoría, ¿no? Con alegorías. sí, sí. Tampoco, no tampoco tomarlo todo en alegorías porque también está dentro de lo literal. Y no son las únicas formas de interpretar, ya hemos dicho la crítica textual, Ujú. ¿no? Hacer una hermenéutica más tomando lo histórico gramatical. Entonces hay diferentes, también una interpretación social, ¿no? ¿No? Una aplicación más social, ¿no? Este, en fin, también puede haber una interpretación histórica, ¿no? Depende pues del texto también, ¿no? Y de la enseñanza que te está dando la palabra, ¿no? Claro, Bueno, ya que estamos buscando los evangelios, ¿no? ujú, Y el arrastre judío de dónde viene con filosofías, ¿no? Ya de Babilonia para asentarlo, ¿no? En las claro. dos escuelas. Eso no le quita peso. Lo que estamos tratando de ver es que, de todas maneras, las migraciones, que de paso también es otro tema interesante, ¿no? Cuando hablamos de migraciones, eh, eh, Israel fue migrado, ¿no? A la fuerza. O sea, ellos no migraron porque quisieron, los llevaron a otro lugar y estuvieron viviendo 70 años fuera. No fue mucho tampoco, fueron 70 años. Pero eso también quedó grabado en ellos, ¿no? Y eso, cuando volvieron, entonces volvieron ya cambiados, ¿no? Ya no fueron los judíos que habían partido y que habían quebrantado la ley. Hoy día estaban con deseo de que la ley fuera el centro para sus vidas, ¿no? ¿No? Eso creo que es un buen rescate y también quedó fuertemente tomado en cuenta ahí y se da a manifestar en las tradiciones rabínicas, en las escuelas fariseas, ¿no? Y se vuelven ahí legalistas, pues, ¿no? ¿No? Y ahí está lo literal, ¿no? Se vuelven legalistas, ¿no? Y otros se vuelven místicos, ¿no? Ahí está lo alegórico, ¿no? Místico. Entonces, es normal eso que ha ocurrido. Jesús trata de lidiar en medio de esas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, también los judíos creían en leyendas, ¿eh? No eran, a veces decimos, no, nosotros no creemos leyendas. Aquí el peruano, especialmente en el norte, en la sierra, hay muchas leyendas, ¿no? Cuentos. Bueno, las leyendas aseguraban la autenticidad de las tradiciones, porque en un tratado de 400 secciones sobre la idolatría por Abraham, la introducción de 3 horas consecutivas de oración por Abraham, Isaac y Jacob, las bendiciones de las comidas por Moisés, Josué, David y Salomón afirmaban que Adán había nacido circuncidado y que la Torá había sido diseñada 2000 años antes de la creación, ¿no? Eso lo dice Packer en su libro del mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces,
Sí, había mucho de eso, porque inclusive, oiga, por ejemplo, a veces algunos se matan hablando de acerca del asunto de si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. ¿Y qué nos interesa a nosotros si tenía ombligo o no tenía ombligo? ¿No? ¿No? Porque ya sabemos nosotros cuando nacemos, ¿no? Estamos ligados a un cordón umbilical, ¿no? Que es cortado cuando nacemos en el parto, ¿no? Y nos desligamos de la matriz de la mamá, ¿no? Y queda esa marca, ¿no es cierto? Todos los seres humanos tenemos eso, ¿no? No hay ser humano que no tenga ombligo, ¿no? Aunque sí que por ahí algunas personas se han hecho cirugía para desaparecer el ombligo, pero es difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Bien, estas tradiciones eran consideradas con la misma autoridad que las escrituras. Este cuerpo de ordenanzas tradicionales forman el material de la Misná, o la tradición de la Torah oral, ¿no? Bueno, conclusión, los religiosos judíos se habían desarrollado una fe sincrética, nutriéndose la filosofía griega y la religiosidad pagana oriental. Las sectas de Israel habían cambiado la personalidad de la fe judía. La senda recta y estrecha que Dios había colocado delante de Israel se había convertido en un camino ancho hacia el misticismo oriental, hacia el humanismo griego y hacia tradiciones rituales. Jesús trató de poner en orden la tradición de la secta judía y pasó mucho tiempo respondiendo a las extraviadas ideas de estos grupos. En consecuencia, junto a lo que es noble y puro, había una terrible masa de incongruencias, de afirmaciones conflictivas y supersticiones, muchas burdas, y el resultado de la ignorancia y el nacionalismo estrecho de coloración legendaria de los relatos y escenas bíblicas, dándole marcos profanos, safios, degradantes y todopoderoso, y el todopoderoso mismo y sus ángeles tomando aporte en conversaciones con los rabinos y las discusiones de las academias, es más formando una especie de Sanedrín celestial que ocasionalmente requería la ayuda de un rabino terrenal. Leemos de una discusión en la Academia Celestial sobre el tema de la pureza, en que Rabá fue llevado al cielo, haciéndose morir para ello, aunque esto requirió de un milagro, puesto que estaba ocupado constantemente en el estudio sagrado. Es horrible al escribirlo, pero se necesitó la autoridad de Rabá para atestiguar la corrección de la afirmación del Todopoderoso en la cuestión haláquica que se discutía, ¿no? Bueno, eso es una idea de que Rabá murió y fue al cielo y a pedirle explicaciones al Señor para bajar de nuevo y afirmar lo que Dios estaba estableciendo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas se daban como tradición, ¿no? Así que ahí estaba, eso había los fariseos, que dijimos que vienen de la época de Juan el Cano, ahí surgieron como grupo religioso, de las raíces de los antiguos Hasidín, ¿no? Su nombre proviene de la extracción griega del arameo, ferizá, que significa separado. En principio los fariseos eran los intérpretes de las tradiciones orales de los rabinos, ¿no? Ejercían una poderosa influencia sobre las masas campesinas, aunque su origen era de comerciantes de clase media, ¿no? Tradiciones orales que venían de la tradición oral, de la Torah oral. Josefo observó que cuando el pueblo judío se enfrentaba a una decisión importante, confiaba en la opinión de los fariseos y no en la del rey ni la del sumo sacerdote. Bien, aquí están los saduceos. Después de los macabeos sacaron a los sirios de Palestina y los judíos helenistas se escondieron. El judío erudito ya no podía o no tenía seguridad cuando respaldaba las ideas griegas. Sin embargo, estos judíos intelectuales continuaron aplicando la lógica de los griegos a los problemas del día y formaron una nueva secta judía que se conoció con el nombre de saduceos, que viene de la palabra sadik, justo, o el nombre de un sacerdote llamado Sadoc. No tenían arraigo popular, pero sí el apoyo de las clases más encumbradas. La enseñanza principal de los saduceos rechazaba la tradición oral de los rabinos, solo aceptaba la ley escrita de Moisés y condenaba cualquier enseñanza que no estuviera basada en la palabra escrita. Veían mucha influencia persa y asiria en la enseñanza de los fariseos y pensaban que los fariseos eran traidores a la tradición judía. Les encantaba discutir cuestiones de teología y filosofía. Esta era la clave que indicaba sus intereses de tipo griego. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre fariseos y saduceos? La regla de fe y de práctica.
Los saduceos no se oponían a todas las tradiciones, pero sí a la forma de aplicación farisea de la misma. La realidad después de la muerte. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos. Ellos llegaron a enseñar que el alma muere con el cuerpo, ¿no? Eh, y que hay separación definitiva del alma y el cuerpo. Aún se les impulsa la negación de premios y castigos después de la muerte. Los fariseos señalaban que las personas justas volverían a vivir después de muertas y que las impías serían castigadas. La existencia de ángeles, los saduceos no tenían esa posesión. En cambio, había un rechazo, ¿no? Eh, a, a- a las creencias sobre ángeles. El libre albedrío y la predestinación. Los fariseos acentuaban el hecho de la predestinación y los saduceos el libre albedrío, Mm. ¿no? Y también había asuntos de orden de ceremonia, rituales, asuntos levíticos, también eso los diferenciaba, ¿no? Muy bien. Luego están los esenios y esta práctica, bueno, lo vamos a ver después. A ver si hay alguna pregunta por acá. Damos un descansito. Ah, Brian, sí, di, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Ah, sí, hola, ¿qué tal? Soy nuevo, me estoy integrando al curso. Tengo una pregunta. Em, Estoy notando una diversidad de pensamientos muy diferentes en cada profesor, pastor y que enseña, ¿no? Y se me escucha bien, ¿no? sí, sí. Quería saber qué libros usted recomienda, según la interpretación bíblica, deberíamos estudiar para tener una doctrina más arraigada a la denominación, ¿no? Porque podemos leer muchos libros, pero Ujú. la idea es que todos en armonía tengamos un concepto claro de lo que es, por ejemplo, la esencia humana, la doctrina del hombre, o sea, la doctrina de Dios, perdón, Ya. la esencia del hombre, todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo he leído el libro de hermenéutica de José Martínez, pero yo no sé si realmente ese libro va en sintonía con la doctrina presbiteriana, ¿no? Eso quisiera saber qué libros nos recomienda o qué método Ya. exegético es el correcto a seguir, ¿no? Porque hay diferentes, ¿no? Hay métodos Sí, sí, liberales. claro, hay varios métodos y Ujú. los métodos no son malos, lo de Martínez está muy bien, pero no te va a firmar el asunto. Más bien puede haber alguna coincidencia con un pensamiento denominacional. Aquí lo que estoy tratando de enseñar también de paso es el aspecto bíblico, no tanto el aspecto denominacional. El curso no va para eso, porque si trabajásemos un pensamiento presbiteriano de los evangelios, creo que no sería muy serio tampoco. No hay esa idea. No hay esa idea. Si queremos plantear algo sobre el pensamiento presbiteriano, calvinista, entonces podríamos trabajar en la teología sistemática. Ahí sí se puede hacer, ¿no? Y sobre todo, si queremos algo sobre la doctrina presbiteriana, tiene que ver entonces más bien con trabajar, ahí está, tienes en teología sistemática Berkov, ¿no? Berkov es lo más tradicional y lo más, digamos, castizo, ¿no? Dentro del calvinismo. Lo otro sería también eh, analizar y estudiar la Confesión de Westminster, que ahí está la base, ¿no? La base del pensamiento calvinista, presbiteriano. Entonces, si queremos trabajar ese aspecto, ahí está, eso es. Pero si vamos a estudiar los evangelios, no podemos trabajar ese aspecto porque primero en los evangelios no existía todavía el movimiento presbiteriano, ¿no? En la época de Jesús no existían ni los presbiterianos, ni asambleas de Dios, ni los pentecostales, ni los bautistas, ni los metodistas. No había eso, ¿no? Eso es posterior, eso ya en la historia aparece en el siglo XVII, XVIII, XIX, aparece movimientos ya que van afirmándose, ¿no? Y básicamente que vienen de la Reforma, ¿no? Entonces, siglo XVI ya podemos hablar de esos pensamientos, pero en el primer siglo no había eso. Entonces, no aplica, en todo caso, para este curso, ¿no? Ok. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Ya. Gracias. Nos hemos enviado un poco, pero bueno, a veces vale la pena, ¿no? Pero está interesante la clase, pastor, le felicito. Y bueno, ¿no? Hay que seguir estudiando más, pues, ¿no? Hay que más amor al estudio. Sí, por eso ahora vamos a ir a un descanso o seguimos de frente y salimos más temprano. ¿Qué le dicen ustedes? Depende.
me quedaba esta parte nomás de los esenios y para allá ir y utilizar el material que tengo acá de ya propiamente de los evangelios, y hablaba sobre evangelios, sobre este, querigma, la tradición oral, la situación vital, que creo que trabajamos también, la tradición escrita, la formación del canon también, ¿no? Eh, y luego el origen de los evangelios y la cuestión del problema sinóptico, que vamos a trabajar también en su momento, y luego desarrollar los diferentes evangelios, ¿no? Las diferencias que hay entre los evangelios, el contenido de los evangelios, cada uno, ¿ya? Las discordancias que hay, los acuerdos, y luego cada evangelio tratando de plantearlo por ahí, ¿no? Esa es la tarea que nos toca trabajar. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos, pastor. Ya. Ahora, los esenios, ¿no? Surgieron del grupo de los Hasidim, o sea, también los Hasidim fueron los que formaron a los fariseos y a los esenios. Los esenios eran más extremos que los fariseos, ¿no? La palabra proviene de una palabra hebrea, Hisonim, que significa los de afuera, o los santos o piadosos. Se consideraban guardianes de las verdades que guardaría la vida de Israel al aparecer del Mesías, ¿no? Ellos creían en una concepción mesiánica. ¿Qué pasó? La concepción mesiánica se va formando en los 200 años antes de Cristo, más o menos. Por ahí ya se estaba desarrollando este concepto mesiánico, ¿no? Vivían en zonas remotas del desierto, practicaban complicados ritos de purificación física y espiritual. Buscaban no dejarse corromper por la sociedad, buscando que Dios honre su fidelidad. Se cree que los rollos del mar muerto son productos del trabajo de los esenios. Bueno, esa última parte es solamente una creencia, porque como los esenios vivían en el desierto, ¿no? Por eso se asume que estos rollos del Mar Muerto están en esa zona. Pero la comunidad de Qumran ya no es exactamente los esenios. Según Adolfo Rollman, dice que los esenios no tenían las normas que tenían los de la comunidad, ¿no? De Qumran, ¿no? Que eran muy estrictos, ¿no? En muchas cosas, y que tenían un rechazo hacia digamos, la casta sacerdotal, que para ellos se habían corrompido, ¿no? Entonces ellos estaban en la lucha de lo que llaman el Señor de Justicia, que se iba a manifestar para derrotar a esa falsa religión que se había, digamos, eh, se había puesto en Israel y estaba dominando, ¿no? Y que venía el tiempo entonces para eso, ¿no? Eso es lo que querían los de la comunidad de Qumran. Entonces, por eso también Rollman menciona que los esenios son una cosa y la comunidad es otra, ¿no? Pero bueno, hay la tradición de que estos esenios, por la cercanía, son la gente que estaba custodiando esos rollos, ¿no? Bueno, los esenios eran orden que era solamente considerado los adultos, y después de un noviciado durante 3 años, ¿no? Recibían los 3 símbolos de la pureza: un hacha, una pala, y con lo que tenían que cavar un hoyo, y ahí dice cubrir los excrementos, un delantal para ceñirse alrededor de los lomos al bañarse, y un vestido blanco que siempre era usado. Aquí habían unos 4.000 hombres que a propósito se separaban no solo de todo lo que hacía la vida agradable, sino de todo lo que le rodeaba, que después de pasar por un noviciado largo y estricto se contentaban viviendo bajo la regla más rígida, ¿no? ¿Qué más tenían? Ese acá, que ellos tenían cuidado sobre
renunciaban a las pasiones animales, evitaban la ira, comían y vivían en moderación, no acumulaban riqueza ni posesión, llevaban los vestidos blancos más simples hasta que se gastaban. También repudiaban la esclavitud, los juramentos, el matrimonio, se abstenían de la carne, del vino, incluso de las unciones orientales con aceite, en resumen, cuya vida significaba positiva y negativamente una purificación continua del alma por la mortificación del cuerpo. Creían en esto que se practicaba en algunos monjes en la Edad Media, ¿no? Que de esto que se flagelaban el cuerpo porque tenía que mortificar el cuerpo, ¿no? Que creo que dicen que todavía hay una práctica en algunos sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Y que también hay práctica en algunos sectores de la Iglesia Evangélica también, cuando hablan de ayunos largos, aunque eso no son mortificaciones, no son sacrificios básicamente, pero son parte de la mortificación del cuerpo, ¿no? ¿No? Que se toman, o otros tipos también, o ir a un retiro, o ir a, digamos, a guardarte en un lugar a solas con Dios, en un monte, qué sé yo. Son prácticas que se dan por ahí en algunos extremos, ¿no? Em, la comunidad del rollo se ha encontrado de que hay inclusive cadáveres de niños y eso da pie que, y también de mujeres. Y entonces, estos esenios no se casaban, ¿ya? Por eso también hay una diferencia, ¿no? Que por eso, Roldman dice, no, no pueden ser los esenios, deben ser otra comunidad. O en todo caso, esa comunidad es la comunidad de Qumran, que guardaban los rollos, ¿no? Pero que tenían un parecido ahí también, ¿no? Celotes, o la transcripción griega del término arameo canán, que ahí viene cananita, ¿no? Surge después de la intromisión de Pompeyo para repeler las invasiones romanas. El más conocido es Judas Galileo, que se sublevó durante el reinado de Augusto en oposición al censo decretado y que en esa revuelta lo mataron, ¿no? Según Josefo, este es el inicio de las revueltas judías que terminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, no fue por el sacrificio de Jesús como que comenzaron las revueltas. Ya estaba Judas Galileo antes de Jesús, por eso, ¿ah? Ya habían revueltas, por eso que Jerusalén estaba bien custodiada y había ejércitos romanos, soldados romanos, estaba la Torre Antonia y esa ciudad era muy vigilada, ¿no? Por los soldados romanos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el fin de los celotes? Pues aquí vamos a mirar, aquí estos celotes de paso, hubo un grupo de estos celotes extremos, ¿no? Que se conocieron como los sicari, que no es lo mismo que sicario, ¿no? Se parece, pero no es, ¿no? Parece. Ya, sicari significa los que usan una daga, ¿no? Durante el tiempo en que Félix, procurador de Judea, estamos hablando de 50 al 60, los celotes formaron un grupo radical que se conoció con el nombre de sicari. Los celotes, ¿ya? Estos cananitas, recuerden que hubo dentro de los discípulos un, un celote, ¿no? ¿No? Simón el celote, ¿no? Ujú. Simón el cananista, ¿no? Él fue partidario del extremismo, ¿no? Bueno, entonces, los sicarios circulaban entre las multitudes durante las fiestas y mataban a los que simpatizaban con Roma, con dagas que escondían en la ropa. Durante la guerra contra Roma, 66 al 70, los sicarios escaparon a la antigua fortaleza judía de Masada y la convirtieron en su centro de operaciones. 2 años después de la caída de Jerusalén, una legión romana puso sitio en Masada. En vez de morir en las manos de los gentiles romanos, los sicarios se suicidaron y mataron a sus familias. Fueron un total de 960 personas que murieron, ¿no? Masada es un lugar ahí, Una torre, no es una torre, es es un cerro, como un ¿no? cerro, ¿no? Es un cerro, ¿no? Es un cerro, ¿cómo le llamaría ese cerro? Como una especie de morro, ahí está, un morro es, sí, que es, eh, es un lugar que hoy es bien guardado por los israelitas,
¿no? Porque esa parte nos hace recordar pues esa época de cómo eh, se inmolaron estos, ¿no? Y no quisieron caer por los romanos, sino más bien llegaron a ser eh, a sacrificarse por su pueblo, ¿no? Aquí tengo esta figura y acá vamos a encontrar a Masada. ¿Ven? Aquí está Masada. En el desierto, pastor, ¿no? Está en el desierto. Mira acá, esto ahora es una especie de museo, ¿no? Bien, ahí está Masada, desde arriba. Aquí está, aquí se ve mejor, ¿ves? La gente que estaba en la anterior foto estaba por acá, ¿no? Por acá. Esta es una fortaleza que había construido Herodes, ¿no? Para que si Jerusalén fuera invadida por un ejército extranjero, entonces se podía refugiar aquí, ¿no? Era una zona bien, bien estratégica, difícil de tomarla, ¿ya? Y acá podía haber estado Herodes por mucho tiempo, ¿no? Guardado aquí. Eso lo tuvieron los sicarios, pues, nuestros celotes, ¿no? Que se inmolaron, como digo, acá hicieron una explanada, creo que ha quedado los vestigios, no por acá, no sé si es por este lado o por este lado, ya, hicieron una especie de terraplén para llegar hasta arriba, ¿no? Y llevar todos los armamentos romanos de la época, ¿no? Para derrotar a la gente que estaba aquí, que era el último refugio de judíos, ¿no? De la resistencia judía, ¿no? Y los romanos se encuentran con la sorpresa que todos estaban muertos, no había nadie, y que, bueno, estuvieron 6 meses haciendo la construcción de esto para llevar sus armas allá y no las utilizaron, ¿no? ¿No? Y estos hombres de Masada quedaron como héroes, ¿no? Hoy día en Israel se celebra el día de Masada, ¿no? El presidente de Israel va ahí a la explanada y levanta la bandera de Israel y todo eso, ¿no? Es un servicio oficial. Aquí está entonces Masada. ¿Mm? Pastor, una consulta. Sí, Si mal no recuerdo, ahí fue el acontecimiento de que se suicidaron, ¿no? sí, claro, ahí fue, sí, pues. Ahí es lo que estoy hablando. Aquí se suicidaron los celotes, ¿no? Eran judíos, pues. Bien, muy bien, entonces pasamos acá. Aquí se ve la explanada, es como una meseta, ¿ves? Un morro, Ujú. ¿no? En pleno cerro está la construcción, ¿no? Y aquí hay un plano, pero ¿cómo sería, no? No. Obvio que estas construcciones ya no existen, lo que queda solamente son restos, ¿no? ¿No? Pero esta era la forma, más o menos. Ahí está, ¿ves? Parque Nacional de Masada. ¿Sí? Ese Gan Leumín Masada. Hay también inclusive un museo de animales ahí, ¿no? No sé por qué lo han puesto por ahí eso. Bueno, este museo de animales ya no es de Masada mismo, ¿no? Creo. Este es en otro lugar. Sí. Muy bien. Los herodianos, para terminar esto, descendientes de los tribus del norte que permanecieron en tierras israelitas después que los asirios derrotaron a Israel. Procedían de matrimonios mixtos entre israelitas y colonos asirios. Adoraban a Dios en el monte Gerizim, en los samaritanos, donde construyeron su propio templo y hacían sacrificios. Eran despreciados por los judíos que retornaron a Palestina. Zorobabel no les permitió participar en la restauración del templo. Más bien ellos se opusieron a la construcción del templo, estos samaritanos, ¿no? Durante las persecuciones de Antíoco Epífanes, los samaritanos
lo adularon sobremanera, ¿no? Aún quisieron dedicar su templo al dios Júpiter. Juan Hircano destruyó el templo del monte Gerizim y eso fue causa de la ruptura definitiva entre los judíos y samaritanos, ¿no? Esto de Juan Hircano, este de la época, a ver, sería pues 150 antes de Cristo, más o menos por ahí. Bueno, y quedan los escribas intérpretes de la ley, que eran un grupo profesional con función netamente religiosa. Podían ser fariseos o saduceos. Sus funciones: el desarrollo teórico de la ley. Las escribas contaron con que habían 613 ordenanzas, aparte de los 10 mandamientos, de las cuales 248 eran mandamientos positivos y 365 eran cosas negativas. Enseñar la ley a través de una memorización sistemática de todo lo que enseñaba, esa era una de las funciones del escriba. Y la aplicación de la ley en casos específicos, actuaban como jueces. Bueno, entonces ahí tenemos tendencias entonces de grupos políticos y religiosos, ¿no? La influencia religiosa: los saduceos eran moderados, los fariseos extremos y los esenios radicales. En cuanto a política, están los herodianos, moderados, celotes, extremos, y sicarios, radicales, ¿no? Muy bien. Como se dan cuenta, los escribas no están contados acá porque tenían otra función distinta. Instituciones judías: el templo. Ciro autorizó a los israelitas que construyeran un templo en Jerusalén. Se comenzó a edificar el 537 a.C. y se terminó el 515 a.C., en el sexto año de Darío, ¿no? Este templo seguía las líneas del templo de Salomón, pero no tenía el esplendor del primero. Herodes hizo derribar este templo para construir uno nuevo que le devolvería su majestad original. Se empezó en el año 20, entre el 20 y el 19 a.C., y no fue acabado hasta la época del procurador Albino, 62 o 64 después de Cristo, ¿sí? Así que hubo más o menos unos 80, 70 años de trabajo, ¿no? De construcción de este templo. No fue acabado completamente hasta la época del procurador Albino, y este templo ocupaba 2 veces más que el templo anterior. Y fue destruido en el año 70. En el año 136, Adriano erigió un santuario a Júpiter en el mismo sitio, en el lugar donde ya estaba destruido el templo, ¿no? Juliano, el apóstata, intentó reconstruir el templo para desmentir las profecías de Jesús, 366 después de Cristo, pero le fue imposible realizar la tarea. En 691 después de Cristo, Abd al-Malik construyó sobre la explanada la cúpula de la roca, más conocida como la mezquita de Omar, ¿no? Que está presente hasta nuestros días, ¿no? Entonces, eso que les he presentado a ustedes en un momento también, fue realizado posteriormente, ¿no? Por este árabe que dedicó entonces el lugar a Alá, ¿no? Ujú. Hay una pregunta, pastor, sobre el ¿Mm? templo. Sí, sí, Eh, sí. Muchos dicen, ¿qué días o qué semanas congregaban los judíos? Si había culto los miércoles o los domingos, los sábados. Bueno, eso es tradición cristiana y especialmente evangélica. El judío no tenía eso. El templo no era para congregarse. El templo no era para congregarse. No, la gente no entraba al templo porque para ir al culto. No existía el culto tal como nosotros tenemos hoy día. Cuando la Biblia habla del culto, está hablando del sacrificio. El templo era para los sacrificios. Para eso estaban los levitas y estaba el sacerdote y el sumo sacerdote. O sea, ellos hacían funciones sacerdotales sobre sacrificios, ¿no?
traía a los machos cabríos, a los corderos y a todo lo que la ley explicaba acerca de qué tipo de animales tenían que ofrecer, ¿no? Y qué tipo de ofrendas se deben de realizar en cada cierto tiempo, en qué lugar, en qué momento. Los judíos no iban todos los días al templo, ni en las semanas tampoco, ni los días domingos, ni el reposo, ¿no? El templo era para las fiestas específicas. Habían 5 fiestas entre el mundo judío. 3 primero, luego 5 y se fueron añadiendo otras, ¿no? Entonces está el Sukkot, está el, este, el- la fiesta del Peshá, está la fiesta a ver, ¿qué más era? Del Shavuot también, el Yom Kippur, después está el Purim, y después está el, ¿cómo se llama? Está el Hanukkah, que fueran las 5 fiestas más o menos que se van dando en el tiempo, ¿no? Y aquí estaba, este era el lugar donde estaba el templo. Ahora está esta mezquita de la Roca, digamos, ¿no? Perdón, pastor. O sea que para que guarden el reposo, me imagino que lo hacían en una congregación cercana, ¿no? A su aldea o a su No, comunidad. no, 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 no digo que no había reunión, bueno, posiblemente pueden usar la sinagoga, podría ser, ¿ya? Sí hay una tradición ahora en judío de recibir el Shabbat, ¿no? Y la recepción del Shabbat se llama eh, Kabbalah Shabbat, ¿no? Mm, El Kabbalah Shabbat o Calabaza ya, el Shabbat, que se hace a partir de las 6 de la tarde del día viernes, ¿no? Eh, yo he ido a un Calabaza Shabbat en Iquitos, ¿no? Yo iba a la comunidad judía porque un amigo fue el que me daba pie para eso, ¿no? Y íbamos a la comunidad. Y ahí leen los salmos, leen algunas partes del texto, tanto en castellano como en hebreo, oraciones, y luego al final ahí eh, se toman pan con sal y el vino, ¿no? Era más o menos la figura ahí. Y luego habían debates y conversaban entre ellos, ¿no? Era una cosa más simple en la casa de uno de ellos, ¿no? Ahí se reunían. Pero no te podía decir cuál era la práctica en el primer siglo, ¿no? Porque en las sinagogas se reunían para el estudio de la Torá, ¿no? Para leer la Torá, para estar ahí eh, cantando, alabando y el estudio y debates, ¿no? Entre los varones, ¿no? En el templo no se leía la Torá, en el templo no se leía la palabra, ¿no? En el templo ya sabemos qué cosa es lo que había, ¿no? Estaba ahí el arca del pacto, ¿no? El libro de la ley, el maná, ¿no? ¿Y qué más tenía? Y la vara de Aarón, ¿no? Entonces eso es lo que tenían como restos en el arca, ¿ya? Y solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote a ese lugar, al lugar santísimo, el santísimo. No era todos los días, sino el lugar santísimo una vez al año, ¿no? Pastor, se ha quedado pegada la imagen. Ya, ya, muy bien. Ahora, entonces, eh, la sinagoga es el modelo que nosotros utilizamos para los cultos, ¿no? Claro, con algunos cambios porque no es lo mismo, no es lo mismo. Lo que se hacía en la sinagoga es diferente, completamente diferente. Nuestros cultos tienen un muy parecido al culto romano, solamente que el culto romano es más ceremonial y está centrado el, en la Eucaristía, ¿no? Y en los elementos, ¿no? De la presencia
de la cena, lo que le llaman ellos la Eucaristía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia para nosotros. No es así, ¿no? Entonces, nuestra práctica es básicamente, se origina en el cristianismo, no tiene una concepción, bueno, quizás el culto romano no tenga un poco de eso, un poco del culto pagano, ¿ya? Eh, otra cosa que estaba pensando es, los cultos, al comienzo, como había persecución, después que vino la persecución, porque primero, bueno, se reunían los creyentes en la sinagoga y luego se reunían en casas, ¿no? ¿No? Y estaban en el templo de las oraciones, es lo que dice Hechos los Apóstoles, ¿no? Y entonces ellos estaban, dice, perseveraban en el templo y en las casas, ¿no? Y eran unánimes. En el templo iban las oraciones, sí, el templo sí era para las oraciones, tenían sus horas de oración y la gente iba a orar, para eso sí iba, ¿ya? Y eso iba cualquier día. Y en todos los días había una hora para la oración. Entonces iba para la oración. Ahí fue que Pedro, ¿no? Se va y va a la puerta, la hermosa, la puerta de entrada al templo, una de las puertas de entrada al templo, y encuentra ahí a un cojo de nacimiento, ¿no? ¿No? Pidiéndole dinero. Y él dice, ahora no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate ahora, ¿no? En el nombre del Señor. Ya. Y él iba a la oración, ¿no? A la hora de la oración. Este, y en las casas se reunían, pues ahí sí alababan a Dios y escuchaban la palabra, ¿no? Luego, cuando vino la persecución, se extendieron, primero entre los judíos, ellos iban y predicaban a los judíos, pero cuando salieron para los gentiles, Roma comenzó a perseguirlos cuando ya el cristianismo se hizo ya un peligro para los romanos, así lo tomó el imperio. Entonces, el culto cristiano estaba prohibido y se reunían en catacumbas, ¿no? Ya, en catacumbas, iban en lugares como cuevas, ¿no? En subterráneo, y ahí hacían sus cultos y alababan al Señor. El culto era privado, cerrado, y solamente era para los cristianos, ¿no? No podía haber otro, ¿ya? Porque era peligroso eso. Entonces, eso se dio por casi un siglo, más o menos, o un poquito más. Hasta que cuando Constantino ya da el edicto del cese de la persecución y Teodosio declara el cristianismo como religión oficial del imperio, entonces pasa a todo lo contrario, o sea, el cristianismo se convierte en religión oficial, protegido por el imperio. Los sacerdotes son pagados por el imperio y los paganos se les son despojados sus templos y se los dan a los cristianos. Y en esos templos comienzan a hacerse cultos públicos, abiertos, ¿no? Para todo aquel que quería ir al culto, a la misa, al culto, ¿no? Así empieza el culto cristiano, ¿no? Entonces, el modelo nuestro es más bien un modelo que la Reforma tomó, ¿no? ¿Ya? Y hay mucha distancia, en todo caso, de esto que estamos contando, ¿no? Bueno, el Sanedrín, por otro lado, eh, una palabra que viene del Talmud, derivada del griego sinedrión, que significa consejo o tribunal, ¿no? Era el cuerpo gubernamental judío. Su poder fue limitado y ampliado en diferentes oportunidades de acuerdo al dominador de turno. Herodes mandó matar a 45 de sus miembros, y según las fuentes judías estaban compuestos por 71 miembros. Solo podían ser los judíos de linaje, ¿no? Y entre sus miembros se encontraban los sumos sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos y saduceos. Durante la época de Poncio Pilatos, se restableció el poder de Sanedrín en cuanto a asuntos de justicia y gobierno, aunque en muchos casos necesitaba el consentimiento de los procuradores romanos. Con la destrucción de Jerusalén terminó también la historia de esta institución, ¿no? Ahí se terminó. Y la sinagoga
El término está derivado del griego que significa lugar de reunión. En hebreo es Bet Knesset, Bet Knesset, o también Bet Knesset, ¿no? Bet Knesset, si queremos pronunciarla acá. Bet Knesset, ¿no? Era un edificio público destinado a la lectura y enseñanza pública de la ley de Moisés. Era el tribunal judío y también era la escuela. Cuando estamos hablando de la escuela, no estamos hablando de la que se enseñaba en Biblia, no. Era una escuela pública para la enseñanza de los chicos, de los niños, ¿no? Y ellos estudiaban ahí hasta un cierto tiempo, bueno, hasta una edad, y los criaban y le daban su oficio. Claramente el oficio era el oficio que tenía el padre, ¿no? Es decir, los preparaban para el trabajo, para la vida, para que se podían desarrollar, ¿no? Y también a la par le enseñaban la Torá. Y los que eran más destacados en la Torá, ellos pasaban a la yeshiva. La yeshiva era ya la institución, básicamente un seminario, digamos así, ¿no? Y ahí estudiaban pues, la Torá. Y los que salían ahí, el grado que llegaban era el Hakam, ¿no? Que era el doctor de la ley. Ahí se convertían en doctores de la ley. Pero eso no era para todos, pues, ¿no? Sino para los que destacaban, ¿no? Así podemos hablar de que Pedro, por ejemplo, llevó su estudio regular, ¿no? Pero no llegó a la yeshiva, ¿no? Para el primer siglo había sinagogas en todo lugar en donde hubiesen judíos. Solo se necesitaban 10 hombres para poder conformar una de ellas. Esta creaba un ambiente propicio para la instrucción teológica, ¿no? Muy bien. Y acá está el culto. ¿Cómo era el culto? Se demandaba la presencia de por lo menos 10 varones, se reunían los sábados para el culto y también los días segundo y quinto de la semana para oír la lectura de la sección de la ley. En el servicio del sábado, un miembro de la congregación estaba encargado, ¿no? Es lo que ocurrió con Jesús, que le dieron el texto de Isaías para leer un día de reposo, ¿no? En la sinagoga de Nazaret, ¿no? Bueno, ahí está más o menos la idea de cómo era. Y aquí vamos a ir entonces a este asunto del Nuevo Testamento. Bueno, esta es la parte del Nuevo Testamento. Ahora nos toca el asunto del canon, pero básicamente vamos a ir a hablar de la Torá, perdón, de los evangelios, ¿no? Entonces vamos aquí a esta parte, los evangelios, ¿no? Evangelio, por lo menos vamos a ir a esta parte, que es lo que nos queda. ¿Ya? El evangelio, el término evangelio proviene del griego evangelión. Evangelión es evangelión en griego, que es compuesto del prefijo eu y el término angelion. El prefijo adverbial eu califica el sustantivo como bueno, correcto o favorable. Y angelion proviene del sustantivo angelos, ¿no? Mensajero. Denota un mensaje, noticia nueva. Así que evangelion o evangelion significa literalmente buena nueva, mensaje o noticia favorable. Eso era el concepto, o digo, básicamente eso es lo que significa, literalmente, ¿no? Literalmente. Pero ¿qué era un evangelio? Básicamente era la idea de lo que hacía la proclama un rey, ¿no? Y le mandaba un heraldo para dar el anuncio, ¿no? Lo que se llaman, antiguamente se llamaban, creo, eh, no eran edictos, ¿no? Los edictos y los anuncios, ¿no? Que quería compartir con el pueblo, entonces los proclamaba un heraldo, ¿no? En el Antiguo Testamento, esta palabra se halla 6 veces, tanto para indicar una buena noticia en sí misma, ¿no? O sea, se utilizaba para una buena noticia que se quería comunicar, o como para indicar la recompensa que se da al mensajero de la buena noticia.
Así que se refiere tanto al mensaje como a su efecto. Como vemos, es un término poco frecuente en el Antiguo Testamento y en el judaísmo apenas conocido, pues su equivalente, Besorá, no es muy utilizado. Pero la idea está presente en los profetas post-exílicos. Dios enviará a un Mesías que traerá la liberación al pueblo. Eso era una buena noticia, ¿no? Un evangelio. Y eso está en este libro llamado Los Evangelios ayer y hoy, de Eduardo Arias, ¿no? Y Arias vuelve a decir, en el mundo greco-romano era más frecuente y era el mismo significado que tenía en el Antiguo Testamento. El Evangelio era una buena noticia y generalmente asociado con un don o favor divino, el anuncio de una victoria obtenida, las grandes manifestaciones del emperador, ¿no? Ahí está pues su nacimiento, sus visitas, sus decretos a favor de los súbditos, ¿no? Que se festejaban con júbilo, ¿no? Entonces ya saben más o menos cómo se utilizaba este aspecto de la o evangelio, ¿no? En la iglesia primitiva, más bien, se usó el término tomado de su contexto y asumiendo una significación propia en referencia a Jesús. Así, evangelio es el anuncio de la realización de la presencia de la salvación que Dios le ofrece al hombre mediante Jesús, el Mesías. La aceptación de la buena nueva produce lo que anuncia, perdón de los pecados y salvación. Leyendo los escritos del Nuevo Testamento se observa que la iglesia naciente era consciente de que Jesús no solo fue el mensajero, sino que él mismo encarnaba la buena noticia. Jesucristo mismo es el Evangelio y es quien otorga salvación. Por ello, el acontecimiento de Jesucristo, vida, muerte y resurrección, fue el tema central de la predicación apostólica. Pablo usó el término más de 50 veces en sus escritos. Y lo llama, y mi evangelio inclusive lo llama, ¿no? El evangelio es una forma de literaria que usaron por otro lado, ¿no? No solamente es la buena noticia, es el concepto, es de la definición, pero también es una forma literaria que usaron los escritores para narrar los hechos y palabras de Jesús. Se le conoció como el Evangelio de Jesucristo, que es el mensaje, y al ser escrito se convierte en un género literario con características propias. Pero Evangelio en sus orígenes no se refería a una categoría literaria o escrito. El Evangelio que se anunciaba mucho antes que los Evangelios escritos era de carácter oral. Fue a mediados del siglo II que se empezó a utilizar para designar los escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Que en el original, de paso, no dice, dice Cata Evangelion Mateo, no, dice Cata Mateo, Cata Matthew, Cata Luque, Cata Johannes. O sea, dice según Marcos, según Mateo, según Lucas, según Juan, ¿no? No aparece la palabra evangelio, por lo menos en los títulos que nosotros tenemos, ¿no? De los manuscritos en griego. Bien, ¿no? Creo que esto que estamos dando ya pues nos da pie a poder conversar o compartir, ¿me parece? Dejamos esto para la próxima semana, ¿ya? Para ya definir los temas siguientes. Pero por lo menos ya tenemos una idea, hemos dado el contexto, ¿no? Para llegar ahora a los evangelios propiamente, ¿no? ¿Qué cosas son los evangelios? Bien, ahora vamos a ver, intervenciones. Bueno, nuestro hermano Javier. Creo que se quedó dormido. A ver, la próxima la vamos a hacer participar, creo que. A ver, las hermanas, ¿sabe? Que se animen a hablar. Zulin, por ejemplo, Sol, sería interesante también escucharlas. No queremos tener solamente preferencias porque la mayoría son varones, ¿no? ¿No? A ver, Sí, pastor, me pareció esta clase muy interesante y varios datos que, bueno, casi todos, ¿no? Que desconocía y sí se me complica bueno, un poco eso de lo del NIS, unos términos, ¿no? Explicó al comienzo, pero
Justo eh, también tengo eso ya más claro, lo de los lugares, cuando explicó el mapa y también lo de las sinagogas, la diferencia entre un pensamiento no filosófico, un pensamiento cristiano, cómo vemos ahora la iglesia presbiteriana, cómo es. Y ha habido mucha información para asimilar en esta clase. Ah, ya. Bueno, anótenlo y hagan las preguntas ustedes también, pues, ¿no? Porque eso, bueno, es la intervención, para saber qué cosas. En las preguntas ahí está el asunto, para tratar de especificar algunos detalles, ¿no? Que de repente no se captan a tiempo, ¿no? Bueno, Vi también está por aquí, Adi y Sol. A ver, queremos escucharla. Ya, a Vi no le había contado también, pero Vi también es una de las alumnas también. Entonces ya son tres. Ah, viene el Buenas refuerzo para noches. las hermanas. Buenas noches, Pastor. Bueno, sí, de verdad, creo que todo esto nos prepara, ¿no? Para poder ya entrar en lo que son los evangelios desde la clase pasada. Bueno, sí tenía un par de dudas que había anotado respecto a esos términos del halakha y el haggadah, Ya. porque en el halakha había apuntado que es la palabra ir y que era la regla de la vida espiritual. No sé si de repente tendría Sí, un ejemplo, ¿no? Porque esto es como una, ¿cómo dijo que todo esto era como una investigación, una segunda ley, o sea, de la ley mosaica que ya existía, ¿verdad? estaba hablando de la Torah oral, pues, ¿no? De la Torah oral. Ya. Ya. Entonces, en base a eso era. Entonces, pero que era en principio espiritual, pero que era, digamos, autorizada, ¿no? ¿Ya? Es la enseñanza autorizada, básicamente. El Haggadah es más bien el pensamiento de un rabino o Maestro. un pensamiento basado en la postura de un pensador o de un sabio, ¿no? ¿Ya? ¿Sería como una prédica actual? Como una... No tanto como no sería una prédica, sería un pensamiento, un documento, porque eso era un documento. En realidad era un libro, ¿no es cierto? ¿Ya? Bajo Ay, ese criterio, ¿ya? Entonces eran, vamos así como comentarios, ahí está, como comentarios a la Biblia, ¿ya? Que son autorizados. El que lo ha hecho, eh, ese es el que lo ha hecho le da la seguridad o la autoridad, ¿no? Porque depende de ese pensador. Si lo ha hecho otro que es menor, no le hacen caso, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces hay comentarios que tenemos nosotros. Está Matthew Henry, está Edersheim, está MacArthur, que no sé, ¿ya? Y tenemos preferencia por el mundo evangélico también, ¿no? Entonces, no, algunos esto no es muy elemental, ¿no? Este no es muy fundamentalista, ¿no? Entonces, a eso se refiere a las posturas que van teniendo acerca de la interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué valor le daba cada en el pueblo, entre la gente? pastor, Esa con eso, parte solamente es para información, nomás, de paso, ¿no? No es elemental, es información que tiene que ver con el mundo de esa época, sí. Y que ahora también se tiene, ¿no? Por supuesto, sí, para el Talmud. con eso justamente me quedaba porque sí es cierto que todo tiene una influencia de verdad. Y a pesar de que pues la Biblia sea nuestro fundamento, sí, bueno, mi pastor siempre me dice, tienes que ver el contexto, ¿no? ¿Cuál es la situación que estaba pasando, qué sucedía, por qué se daban estos sucesos, ¿no? ¿Por qué Ujú. decían estas palabras? Entonces sí, me parece muy interesante porque en realidad tenemos que sumergirnos en la cultura judía, ¿no? Ver esos mapas, investigar acerca de cómo era en esa época, justamente la tarea que nos dejó, ¿no? Los cultivos, las tierras, los mapas, para poder sumergirnos, Ah, ¿no? sí, sí, pues le había dicho eso y no he visto mapas. Yo he puesto uno nomás por ahí. No sé Ah, si sí, sí. ahora más bien de repente les puedo poner uno acá a ustedes. A ver, ¿dónde está este? Creo que está acá. Para que veamos un mapa de Israel. Eh, yo tengo ve. Este es el mapa, a ver, De Canadá. ya, Justo me este iba a es pensar en un el que libro. tuve, ya, y ya voy a bajar este de acá. Eh, este es el que estoy, ya está. Este es el mapa de la época de Jesús, ¿no?
Creo que sí, este es de la época. Y Ese acá mapa no, también lo encontré. no, este es del Sí. Antiguo Testamento, Sí, Canaán. básicamente. La zona es igual, pero va cambiando por la temporada. Este es de un mapa pero del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces acá está, bueno, este es el mismo mapa que les dije antes, no está en color, ¿no? La ciudad de Sumeria, Elán, todo eso, ¿no? Am, ya, este es el mapa que se lo voy a enviar a ustedes, ¿ya? Está en blanco, no tiene ningún nombre, y ustedes tienen que ponerle nombre, ¿ya? Tienen que ponerle nombre. Las ciudades, por ejemplo, Nazaret, Belén, Jerusalén, ¿dónde está? Jerusalén está por acá. Jericó está por acá. Nazaret está por acá, ¿no? Por acá. Samaria está por acá, ¿ya? Y así. Entonces, esta es la Transjordania, está Decápolis, está aquí Cesarea de Filipo, Siria está por acá, ¿ya? Jope está por acá, Eh, aquí. ¿Ya? Una Entonces, consulta, vamos a poner nombre. ¿Alguien está hablando por teléfono? dice yo, Pastor, ¿eso cuenta como tarea 2 o es la que dejó anteriormente, la del La mapa? anterior había puesto un mapa que tenía que hacer ustedes un mapa de ese tipo, pero no lo han hecho, creo. ¿Quiénes han hecho el mapa? Yo sí lo yo hice, ¿de qué se lo encontré. envió? Yo Le todavía he lo enviado encontré. unos mapas, pastor. Ya, mándenlo entonces. No me lo han mandado. Ya. No, no. Entonces, yo voy a Entonces publicar ya no ese hacemos mapa. ese mapa que nos ha dicho ahorita, ponerle nombre. Sí, este es está sin nombre. Se lo voy a mandar a ustedes, ¿ya? Para que Pero pongan es lo igual hacerlo, principal. ¿verdad? No voy a poner todo, lo principal. O sea, ¿qué cosa era este lugar? Aquí, esta línea de acá, que existía aquí, aquí abajo, qué cosa hay, aquí, qué cosa había, todo eso tiene que estar ahí en el mapa, ¿no? ¿No? Pastor, eso es del año, dijo, De la época de primero, Jesús, pues. 470 después de Cristo. No, no, de la época Antes de Jesús. Ah, Allá, ya. actualizado la época de Jesús. Claro, pues. Sí, sí, sí. Los evangelios hablan de eso, ¿no? De esa época. Entonces vamos a ir a mirar este mapa que tiene que ver con esta época. No del que yo les mencioné, por acá está el mapa de, pero es de De del Canaán. Antiguo De Canaán. Testamento. Ujú. Es Canaán, pero del Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Entonces aquí hay otras cosas, ¿no? Ah, ya, Eh, del Nuevo Testamento, ¿no? sí, es del Nuevo Testamento, este no, ¿ya? Bien, ya por lo menos tenemos una idea de eso. Me voy a, Pastor, ¿esa sería la segunda tarea o es parte de la primera? El ¿Cómo, mapa que cómo? nos va a dar. ¿El mapa que nos va a dar en blanco es parte de la primera tarea o es una segunda tarea? No, es otra, es otra. Ustedes mándenme el mapa, quiero verlo, y si el mapa que han hecho corresponde a esto, ya bueno, lo pueden usar de base para poner en este otro, ¿no? ¿Ya? Creo que me ¿Para entienden, cuándo, ¿no? para cuándo, pastor? Sí, para la ¿Para próxima cuándo? semana, pues porque eso no es mucho, o sea, poner el nombre a unos mapas no es una cuestión tan complicada, ¿no? Ok, pastor. ¿Ya? Muy bien, eso nomás creo que proceder esto ahora, vamos a cerrar, si no hay otra pregunta. A ver, Sol, no sé si quería decir algo, nada, ya, que creo ya hizo su intervención anteriormente, ¿no? En todo caso, ya saben, quiero que me pongan las preguntas o las dudas que ustedes tengan en la misma habla y podemos ahí dialogar y compartir pero que específicamente sea con respecto al tema que estamos trabajando, ¿no? A la tarea, eh, am, porque si no, nos podemos desviar por otros detalles, ¿no? Eso no queremos hacerlo, simplemente ceñirnos al tema específicamente, ¿no? Para otros momentos puede ser eso de hacer preguntas y hacer diálogo abierto de diferentes temáticas, pero nosotros tenemos un tema que tenemos que continuar y seguir. Eh,
también otra cosa que también deben estar haciendo ustedes, lean los evangelios, ¿ya? Y quiero que lean el evangelio de Marcos, ¿ya? El evangelio de Marcos como referencia, ¿ya? ¿Por qué dirán el evangelio de Marcos? ¿Alguno tendrá la idea de por qué Marcos primero o por qué? Nosotros vamos a seguir el orden, vamos a estudiar a Mateo primero, pero Marcos, ¿por qué? ¿Por qué una lectura de Marcos? A ver, lancen alguna idea, una hipótesis. Mm, ¿Cuál es la pregunta, pastor? Es sencilla. Que estoy mandando a que ustedes lean el Ah, ya. Evangelio de Marcos, los 16 capítulos, Ya. ¿no? Aparte de hacer el mapa, ponerle los nombres, el Evangelio de Marcos, los 16 capítulos. ¿Y cómo vas a ver que hemos leído, pastor? Por las preguntas, Por las preguntas. por las preguntas que ustedes van a lanzar, porque de eso se trata. Ustedes tienen que leer el Evangelio de Marcos y tienen que sacar ahí preguntas ya de las lecturas, ¿no? Ahora, Marcos tiene 16 capítulos, pero ¿por qué el propósito de empezar por Marcos? A ver, ¿por qué queremos empezar con Marcos si el texto canónico empieza con Mateo? ¿Tienen alguna idea? No, ¿Será dicen, ¿no? pastor? No, sí, ¿Ah? será pastor porque sintetiza todos los evangelios o tiene, argumenta más, mejor dicho, da más ideas porque Ya. vamos a decir, habla más principalmente enfocadamente en eso y los demás son complementos, los demás libros. Algo así podría ser una idea. Ah, no, por ahí está, pero uno no es el resumen de los tres, sino por una razón fundamental. Marcos es el primer evangelio que se escribe. ¿Nos da datos más específicos, pastor? Pastor, Fue el hay primer una, evangelio que se escribió. hay una ¿Ya? teoría bueno, no sé si una Ah, teoría, por la fecha cronológica. Claro, Marcos fue Por el la fecha primero. cronológica. Ya, ese es uno. la fuente, ¿no? Y la fuente de Marcos, ¿cuál era? La fuente Q, no. Tradición oral. En el tiempo que Marcos hizo este evangelio, Marcos estaba en el equipo de Pedro. Y Pedro, en realidad, el evangelio de Marcos es el relato de Pedro Es un relato de acerca de Pedro. Jesús, del mensaje de Jesús. Sí, podríamos llamarle el evangelio de Pedro, ¿no? O sea, es lo que Marcos había escuchado hablar a Pedro en la comunidad de fe, ¿no? Entonces Marcos lo que hace es escribirlo, desarrollarlo Plasmarlo, ¿no? y plasmarlo en documento, ¿ya? Y es el evangelio práctico. Ahí se ve, es el evangelio de la praxis y también de los milagros y de las luchas que se notan ahí también, ¿no? Algunos hablan de los potestades y los poderes, las potestades que se ven ahí, ¿no? ¿No? Habla de los endemoniados, habla de, de los que están enfermos, ¿no? Y se nota mucho eso. Entonces, esas características hacen a Marcos un evangelio muy especial. Y por otro lado también porque Marcos es un evangelio que parece que estuviera relatando, narrando en vivo y en directo, ¿no? Entonces es como una crónica, ¿no? Como una crónica. Va describiendo, no se mete en detalles, ¿no? Te va describiendo, ¿no? El mensaje, ¿no? No detalla cosas, es muy práctico, de esa manera, ¿no? Básicamente este va a ser el insumo de los demás, ¿no? Aunque alguno dirá, bueno, pero si Mateo estuvo con el Señor, también claro que sí, pero parece que Marcos fue el primero y todos los demás se basaron en Marcos, ¿no? Así es. Bueno, eso es más o menos para ir avanzando o para una idea conceptual del asunto. Ya para tomando ya
los evangelios como base, ¿ya? Muy bien, si hacemos eso, por lo menos ya estamos apoyándose en algo y luego podemos complementar con Mateo, con Lucas y también con Juan, que es un evangelio muy particular también, que no es igual a los tres primeros. A eso le vamos a hablar en su momento. Vamos a hablar de los evangelios sinópticos, Ujú. que es evangelio sinóptico, ¿no? Bueno, por lo menos miremos a Marcos primero. Bien, ahora sí vamos a cerrar, pero alguien, creo que todavía aquí hay una pregunta o una discusión. Dice, eh, y a mí dice que pensó que era mapa mental. No, no, no. Es un mapa que tienes que escribir, que tienes que tener. Y para eso estoy lanzando ahora el mapa también, sin nombres, ¿ya? Sin lugares, para que ustedes lo pongan, ¿ya? Muy bien, Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima semana. Bien, Y pastor, nosotros seguimos, ¿no? Sí, creo que sí hay. Ajá. Hermano Javier me ha mandado mapas. Los voy a asimilar, los que están buenos, los tomo también, ¿ya? Y Pastor, desde, ¿por qué medio se lo enviamos? Disculpe. pueden escribir, a ver, antes de eso, a ver si pueden poner esto. Mejor utilizo mi correo, ¿ya? Voy a poner aquí. Entonces, mi correo. Pastor, una pregunta. Después de ¿Ya? todo lo que hoy día nos ha enseñado, veo el pluralismo, pastor, ¿no? Es muy importante en el judaísmo y el Antiguo Testamento, el pluralismo. Es que a veces uno tiene la idea de que hay un Sí, judaísmo puro, así radical, como que también piensa que el cristianismo también es uno solo. No, hay varias sí, formas. sí, pastor. En el En mi mundo iglesia judío, el también. judaísmo hay muchas formas. En el primer siglo también el cristianismo no fue puro, muchas formas. Y hoy hay muchas formas también, muchas más, ¿no? Las denominaciones, Sí, nuevas iglesias y todo eso hace ver que es una pluralidad de pensamientos dentro del así es, cristianismo, ¿no? pastor. ¿No? Sí, ¿Ya? correcto, correcto. Y no dejan de ser cristianas porque tienen la centralidad en Cristo, ¿no? Pero si hay algún tema que ya va afuera, entonces eso nos va apartando también, eso ya se hace la diferencia, ¿no? Pero por lo menos no tenemos ¿cómo diríamos? Teológicamente hablando, no somos ortodoxos, sino heterodoxos. Mm, La ortodoxia es un ideal que quisiéramos alcanzar, pero que no se puede, pues, ¿no? El judaísmo también quiso alcanzar eso, pero llegó al ortodoxo, ¿no? legalismo, ¿no? Exacto. ¿No? Llegan al literalismo solamente a conocimiento, ¿no? ¿Ya? Pero no llega a la fuente de base, que es, o sea, el hecho de ser cristiano entonces no te pinta cuál de las concepciones es la mejor, porque si estamos buscando eso no vamos a encontrarla, ¿no? Sí, Ese es el pastor, así problema. es. Y volver a los evangelios es importante. A los evangelios nos Y, enseñan el pluralismo, pues, ¿no? sí, entrar a los evangelios. ¿Y qué nos enseña los evangelios? No, el evangelio no te enseña pluralidad de pensamiento, te enseña práctica de cómo debe ser nuestra fe y cómo ponerla en acción, ¿no? Sí, Y que esa buena noticia se refleja en la vida cambiada, transformada en Cristo, ¿no? Y en los hechos de Jesús, que deben ser también los hechos que nosotros debemos realizar, ¿no? Yo creo que es el sentido que tiene estos evangelios y que debemos poner en práctica. Mire, si nosotros tuviéramos a los evangelios, solamente los evangelios, como fuente de nuestra vida cristiana, hermanos, revolucionaríamos el mundo. sí, pues. Lo revolucionaríamos, de verdad. ¿Ya? Lo de Pablo simplemente es la práctica que hubo en las iglesias y que si se habla en lenguas o no se habla en lenguas, si la profecía aquí o no, que si conflicto que tenemos, ¿no? Si se salva si la salvación es eh, permanente o no, ¿no es cierto? ¿No? O si se pierde, ¿no? O que es seguridad, o que si el cielo es tal cosa, o si cómo vamos a estar allá. Es cosas que
no tienen sentido, son secundarias, y lo principal, lo central, nos olvidamos de ponerlo en acción. El amor de Cristo, el amor de Dios, que debe, el amor a Dios y el amor al prójimo, por ejemplo, ¿no? Que es base de la enseñanza de Jesús, ¿no? Y la bienaventuranza, de paso, que también son, ¿no? Principios elementales de práctica cristiana, ¿no? Que, que está venido a menos, no lo hacemos, no lo practicamos, ¿no? En fin, hay que volver. Creo que por lo menos este curso nos permite un poco pensar en eso y reflexionar en nuestro cristianismo y volver a analizar los evangelios no como libros nada más, sino como una enseñanza que nos puede servir para la práctica de nuestra vida cristiana. ¿Ya? Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana. Ahora sí. ¿Ya? Bendiciones, pastor. Dios le Pronto, bendiga. nos Bendiciones, vemos. hermanos. Bendiciones. Ya.